Doctor, yo tengo duda. Bueno, no me queda claro. Este, si tenemos entonces buen control de todo, todos los factores de riesgo, todos sus valores séricos de la química sanguínea están óptimos, ¿cómo revertimos entonces la microalbuminuria? Es decir, si el paciente está, o sea, recuerda que cuando tú haces una detección de albuminuria tienes que pedirlo como tal, ¿no? Ya sean tiras de microalbuminuria o bien la albuminuria de 24 horas o un consciente albuminuria creatinuria en una orina aleatoria. Tú puedes tener el paciente, vamos a suponer, menos de 5 años de evolución, diabético tipo 2, que es lo que más frecuentemente te vas a enfrentar, normotenso, con metas en peso, en todo lo metabólico, perfil de lípidos, ácido úrico, aparentemente todo bien, y el examen de orina negativo a proteínas. No puedes estar completamente segura de que no tenga el marcador de daño renal por excelencia, que es la albuminuria, hasta que pidas determinación de albuminuria en esas tres modalidades. Y si está positiva, pues es un paciente que aparentemente está controlado, pero ya tiene montada la respuesta inflamatoria, ¿no? Entonces tienes tú que dar tratamiento para la microalbuminuria para poder reducir el riesgo de progresión o de daño renal, ¿no? Que es en el menor de los casos. Obviamente, la gran mayoría de los pacientes ya van a presentar algún deterioro de la función renal muy leve, probablemente si los diagnosticamos en forma oportuna, van a estar ya incluso con proteinuria y obviamente con hipertensión, ¿no? La mayoría de los casos. Es sumamente raro encontrar un paciente que ya tenga proteinuria establecida y otros datos clínicos como es edema, la hipertensión, que ya de más difícil control, y todo lo que conlleva, aparte del descontrol glucémico, pues alteraciones en el perfil de lípidos, hiperuricemia, etcétera, ¿no? No sé si queda claro. Más bien, mi pregunta es, tenemos ya la albuminuria, ¿cuál sería entonces el tratamiento óptimo, doctor? Es que el audio no sé. Bueno, ¿cuánto tiene? Bueno, Sí, doctor, gracias. Sí, doctor, sí lo escuchamos. ok. Continuamos entonces. Buenos días, compañeros. Nosotros somos el equipo número 2 y vamos a presentar el tema de síndrome nefrótico. ¿Me das a la que sigue, porfa, Julio? Y no sé si la puedas poner en modo presentación para que se vea más grande. Bueno, tenemos entonces que el síndrome nefrótico es una consecuencia clínica del aumento de la permeabilidad Rubén en ya lo se que fue, es la ¿verdad? pared capilar glomerular. ¿Se queda hasta la posguardia? Esto se va a traducir, Ah, ok. bueno, esto se va a traducir entonces en una proteinuria masiva e hipoalbuminemia. Se va a acompañar también de grados variables de edema, hiperlipemia y lipiduria. También va a ser una manifestación de las enfermedades glomerulares renales. Y pues esto puede definirse entonces como, este síndrome también puede definir como nefrosis o nefrosis lipoidea. Lo que es la trascendencia del síndrome nefrótico no es tanto en cuestión de su magnitud de la proteinuria, sino que va a representar una lesión glomerular importante, ya que en la mayoría de los casos puede ser un factor de mal pronóstico evolutivo de una lesión renal. El síndrome nefrótico entonces va a suponer
un trastorno bioquímico sistémico con importantes consecuencias y va a tener un enfoque terapéutico global independiente de la nefropatía que pues la origine. Le das a la que sigue, por favor. Julio. Maggie, Bueno, aquí vamos a mencionarles las características, sí. es que la va a compartir Diana para que se vea grande porque yo no puedo. Ah, ok. Perdón. Perdón. Sí, Julio, no te preocupes. ¿Ya la ven? Sí, sí, ya la vimos. Sí, sí se ve. ¿Le puedes ¿Qué te quedaste, compartir verdad, May? entonces, por favor, Diana? Sí, gracias. Va. Entonces, bueno, estas van a ser algunas características de síndrome nefrótico. Vamos a tener que de forma arbitraria se puede considerar una proteinuria que va a ser esta capaz de producir el síndrome nefrótico si es superior a 3.5 gramos en 24 horas en una superficie de 1.3 metros cuadrados. En adultos y en niños se maneja de 40 miligramos por hora por metro cuadrado. Sin embargo, las manifestaciones clínicas del síndrome nefrótico pueden no aparecer con cifras superiores a este valor y, por otra parte, ser muy aparentes con cifras menores a 3.5 en 24 horas. Por esto, entonces, es preferible denominar una proteinuria nefrótica a aquella que sea capaz de producir una albuminemia. Otras características vamos a tener la presentación de edema y biduria. También una colesterolemia de mayor a 325 miligramos por decilitro. ¿Les da la sigue, por favor, Diana? Bueno, aquí tengo lo que es la epidemiología y la frecuencia relativa de las enfermedades que van a producir síndrome nefrótico van a variar con la edad. Así entonces, pues la mayoría de tipos nefróticos en niños se va a deber a una nefropatía de cambios mínimos. La GPC mencionaba que el síndrome nefrótico es una de las 5 enfermedades renales que se presentan con mayor frecuencia a nivel mundial. Va a tener una incidencia anual de 2 a 7 casos por 100.000 niños y una prevalencia del 12 a 16 por 100.000 niños. Alrededor del 80% de los pacientes que diagnostican con síndrome nefrótico se van a encontrar entre los 2 y los 10 años no van a tener algún antecedente de enfermedad renal en la familia y la mayoría de ellos van a presentar una variedad histopatológica de cambios mínimos que son en su mayoría susceptibles a un tratamiento inicial con esteroides. Y bueno, en lo que son los adultos, la causa más frecuente de forma secundaria a una neuropatía diabética. La valencia de la glomerulosis prima en los adultos con un síndrome nefrótico va a ser variable y va a depender de la región geográfica y de la población que esté desviada. Se dice que en los adultos la incidencia se estima entre 2 a 3 por 100.000 habitantes por año. ¿Le das a la siguiente, por favor? Vamos a pasar a lo que es la etiología y, bueno,
El síndrome nefrótico entonces va a constituir una respuesta homogénea a diferentes estímulos muy heterogéneos. Entonces, cualquier enfermedad glomerular primaria o secundaria va a poder producir síndromes nefróticos en algún momento de evolución. Entonces, aquí tenemos las principales glomerulonefritis primarias y vamos a tener a la nefropatía de cambios mínimos. Como ya les mencioné, en los niños va a ser de un 52.2% y en los adultos de un 14.2%. También vamos a tener aquí de las más frecuentes la glomerulonefritis esclerosante y focal, la membranosa, la mesangiocapilar, la nefropatía por inmunoglobulina A, que va a ser presente en adultos hasta un 4.9%, y otras lesiones glomerulares primarias. La que sigue, por favor. En la tabla que les vamos a presentar a continuación, vamos a tener las glomerulonefritis secundarias. Y en ellas, bueno, se menciona que las enfermedades sistémicas, las más comunes, como es el lupus eritematoso, la enfermedad mixta del tejido conectivo, las vasculitis sistémicas, dermatitis herpetiforme, bueno, van a ser como que las más comunes. En las enfermedades metabólicas y genético-familiares vamos a tener a la diabetes mellitus, en la enfermedad de Graves, a la amiloidosis y el hipotiroidismo. En las enfermedades infecciosas, las más comunes vamos a tener que son las bacterianas, la glomerulonefritis post-estreptocóxica, la endocarditis infecciosa, sífilis, tuberculosis y una pielonefritis crónica. En lo que es las víricas tenemos bueno, pueden ser el VIH, el citomegalovirus, el herpes zóster y entre otras. Y bueno, otras pueden ser también paludismo, toxoplasmosis y filariasis, por mencionar solo algunas. En las neoplasias vamos a tener a los tumores sólidos, como son los carcinomas y los sarcomas. También tenemos aquí a los linfomas y a las leucemias. En los fármacos tenemos que los más comunes eran las sales de oro, el captopril, la penicilamina y los AINES. Y bueno, ya misceláneas tenemos a la nefropatía crónica de rechazo, a la preeclampsia, a la hipertensión arterial renal bilateral. La que sigue, por favor, Diana. Ay, no sale la imagen, Diana. Ahí está, ya. Bueno, ahora vamos a pasar con lo que es fisiopatología. Y bueno, tenemos que el fenómeno fisiopatológico que es central, que va a ser del síndrome nefrótico, va a radicar en un aumento en lo que es la permeabilidad glomerular y, bueno, la consiguiente pérdida de lo que es la proteína a través de la orina. El resto de las alteraciones que se van a describir en el síndrome nefrótico van a ser a consecuencia directa de la proteinuria masiva que se va a generar. En lo que es la pared capilar glomerular normal, sabemos que va a estar compuesta por células endoteliales y, bueno, la membrana basal glomerular y las células epiteliales viscerales, estas van a constituir una barrera por tamaño y por carga eléctrica. Entonces, al paso de diferentes proteínas de tamaño superior a 70 kilodaltons. Como resultado, entonces vamos a tener que la concentración de la albúmina en el ultrafiltrado glomerular va a ser de 1 a 10.000 en lo que es el plasma. ¿Qué sigue, por favor, Diana? Entonces, tenemos que en el síndrome nefrótico, la proteinuria se va a producir al menos teóricamente por un trastorno electroquímico, que entonces van a ser las pérdidas de la electronegatividad en lo que es la barrera de filtración. O bien puede ser también por una alteración estructural de la membrana de filtración, que esta va a condicionar a que haya un aumento del tamaño de los poros de la misma. ¿Le das a la que sigue, por favor? Bueno, y hablando de los poros, tenemos que en la limitación por el tamaño
van a tener un papel primordial la existencia de estos poros en lo que es la pared de las células epiteliales, porque evitarán el paso de macromoléculas de tamaño superior a 150 kilodalton. Diversas moléculas de adhesión, como pueden ser la nefrina o integrinas y proteínas del citoesqueleto, parecen ser los constituyentes fundamentales de estos poros. Entonces, estos poros van a disminuirse con fármacos antiproteinúricos, como pueden ser los IECAs, y la alteración estructural de lo que son las células epiteliales glomerulares se van a caracterizar de todos estos procesos que van a cursar con el síndrome nefrótico. Lo que es la barrera en función de las cargas, como sabemos, se deben a cargas negativas de los glucosaminoglucanos polianónicos que van a ser ricos en heparansulfato. Estos, pues, en la membrana basal glomerular, van a restringir lo que es el paso de pequeñas proteínas polianónicas plasmáticas que van a tener un tamaño de 70 a 150 kilodaltons. Y aquí hablamos principalmente de lo que es la albúmina. Entonces, por esto, las proteínas que van a estar cargadas positivamente, al igual que sean igual de tamaño, van a presentar un mayor aclaramiento renal respecto a las que son de cargas negativas. Y aquí se mencionaba que la nefropatía de cambios mínimos va a constituir más que nada pues las enfermedades causadas por un trastorno glomerular electroquímico. La que sigue, por favor, Diana. Las pequeñas modificaciones que se tengan en lo que es la habilidad de pared glomerular van a producir importantes pérdidas en lo que son las proteínas de peso molecular intermedio, que hablamos de un peso de 40 y 150 kilodaltons. Entre las que vamos a tener va a ser la albúmina, la inmunoglobulina G, la transferrina, la ceruloplasmina, la glucoproteína alfa 1. Y bueno, también se pierden pequeñas cantidades de proteínas de tamaño un poquito más superior, como pueden ser las formas pequeñas de HDL, y bueno, estas tienen un peso de 200 kilodaltons. Y bueno, las proteínas de muy elevado peso molecular, como es la inmunoglobulina M, la macroglobulina, el fibrinógeno, el factor 13, la fibronectina y la lipoproteína. Y bueno, como resumen, tenemos que en el síndrome nefrótico no se van a perder proteínas de tamaño superior a los 200 kilodaltons. Y aquí, independientemente de la extensión que tenga el daño glomerular, otros factores van a poder condicionar que haya una variación en lo que es la proteinuria, como puede ser el filtrado glomerular, el flujo plasmático renal, la actividad del sistema renina-angiotensina, y bueno, por mencionar algunos. La que sigue, Diana, por favor. Aquí les vamos a presentar una tabla en lo que es la alteración de la composición de plasma y en los pacientes con síndrome nefrótico. Tenemos que la disminución de la albúmina como consecuencia clínica va a ser el edema y la hiperlipidemia. La disminución en la inmunoglobulina G, que puede ser como consecuencia clínica una inmunodeficiencia y por ende tendencia a infecciones. La disminución de los factores del complemento pueden dar como consecuencia clínica un déficit en lo que es la opsonización bacteriana. Y la alteración en las proteínas del sistema hemostático, como es el aumento del fibrinógeno y el aumento de los factores procoagulantes, que es el 9 y el 11. Como consecuencia clínica tenemos la predisposición a trombosis arteriales y venosas. La disminución de las proteínas de transporte, que puede ser la transferrina, tenemos como consecuencia clínica una anemia ferropénica. Y lo que es la globulina fijadora de tiroxina, tenemos como consecuencia clínica una hipocalcemia, también un hiperparatiroidismo secundario. Y la disminución de la eritropoyetina, tenemos como consecuencia clínica lo que es la anemia. La que sigue, Diana, por favor.
Bueno, ahora les voy a mencionar sobre lo que es la hipoproteinemia. Y como sabemos, la albúmina va a ser la proteína plasmática más abundante y se va a representar el 70 al 90% de lo que es la proteinuria detectada en un síndrome nefrótico. La albúmina que se filtra es catabolizada por el túbulo renal, cuya tasa catabólica pues va a aumentar. Entonces va a poder representar esto hasta un 20% de la albúmina filtrada en el síndrome nefrótico. Para compensar las pérdidas, el hígado va a aumentar la tasa de síntesis de albúmina hasta un 300% a través de mecanismos de transcripción. Entonces, este incremento se va a correlacionar con la albuminuria. Bueno, solamente se correlaciona con albuminuria, pero no se va a relacionar con la presión oncótica del plasma o con la concentración sérica de albúmina. Entonces tenemos que la hipoalbuminemia, que hablamos de una albúmina inferior a 3 gramos por decilitro, va a aparecer cuando la proteinuria y el catabolismo renal de la albúmina superen la capacidad que se tenga de la síntesis hepática. El grado de la hipoalbuminemia se va a correlacionar con la magnitud de la proteinuria. Esto no va a suceder de forma constante porque hay factores con la edad, el estado nutricional, el tipo de lesión renal que pueden influir, lo que va a justificar entonces hay pacientes con proteinuria muy elevadas, pero que no haya una hipoalbuminemia. ¿Le das a la que sigue, por favor, Diana? Y como les mencionaba, que las características tenemos lo que es el edema. Les voy a mencionar sus mecanismos de formación. Bueno, la aparición del edema va a ser el signo clínico más llamativo y va a ser el principal motivo de consulta, especialmente en los niños pequeños. Como sabemos, va a ser un edema blando con fobia que se acumula en las zonas declives, que pueden ser los pies o el sacro, y en regiones con una presión tisular pequeña, como puede ser la región periorbitaria. Si la hipoalbuminemia es grave, puede aparecer una ascitis o un derrame pleural. Pero bueno, el edema pulmonar no se va a producir a menos que exista o haya otra condición añadida, como puede ser una insuficiencia renal o cardíaca. ¿Le das a la que sigue, por favor, Diana? Ya se cambió, ¿no? No. No, sigue en la misma. Bueno, Yo yo veo la estoy viendo la misma. otra. Me avisan cuando Ya. ¿Ya? Sí, ya está, gracias. Sí, ya, gracias. Bueno, entonces tenemos aquí que los mecanismos implicados en la génesis de los edemas aún no están del todo aclarados. Vamos a tener dos teorías y tenemos, bueno, les voy a presentar primero la teoría clásica o también conocida como hipovolemia. La retención renal de agua y sodio va a ser consecuencia a una lesión plasmática resultante de una hipoanemia. De compartimiento intravascular al intersticial, lo que va a ocasionar el edema. La respuesta homeostática a la hipovolemia va a activar entonces el sistema renina-angiotensina-aldosterona, lo que aumentará en el tono simpático y por ende la liberación de la hormona antidiurética. Sin embargo, este enfoque clásico aún no se correlaciona con algunas observaciones clínicas y experimentales. Entonces vamos a tener otra teoría. ¿Le das a la que sigue, por favor? Esta otra teoría va a ser, dejo que cargue. La teoría alternativa, que bueno, aquí va a explicar la génesis de los edemas y bueno, esta va a ser la teoría de expansión del volumen o también de hipervolemia.
Según esta teoría, se va a producir un daño intrínseco en lo que es la nefrona, que va a conducir a un aumento primario en la reabsorción tubular del sodio. Se va a inducir entonces una expansión de volumen que este va a favorecer entonces la aparición de los edemas. Los factores intrarrenales responsables de lo que es la retención de sodio se van a localizar principalmente en los segmentos tubulares distales, concretamente en el túbulo colector. Y bueno, esta teoría es hoy en día pues la más aceptada. La que sigue, Diana, por favor. Buenos días, continuamos con hiperlipemia. Y bueno, este es el resultado de un incremento en la síntesis hepática de lípidos y de apopoliproteínas, sobre todo también del descenso en el aclaramiento de kilomicrones, lipoproteínas de muy baja densidad, de densidad baja y de densidad intermedia. Según la clasificación de Frederickson, los pacientes nefróticos presentan hiperlipoproteinemias de tipos 2A, que es el único trastorno detectable en el 30% de los pacientes con síndrome nefrótico, y la 2B y la 5. En cuanto a la hipercolesterolemia, es una anomalía lipídica más constante y la gravedad va a estar asociada con la magnitud de la hipoalbuminemia y con el descenso de la presión oncótica plasmática. De igual, la hipertrigliceridemia es menos frecuente y solo aparece cuando la albúmina sérica disminuye por debajo de 1 a 2 gramos por decilitro. En los pacientes con síndrome nefrótico van a tener un incremento de las lipoproteínas de baja densidad y de muy baja densidad, que a su vez también va a estar asociado con aumentos de lipoproteínas de densidad intermedia. En otras alteraciones lipídicas también tenemos el aumento de las apolipoproteínas B, C2 y E, que van a estar asociadas con las lipoproteínas de muy baja densidad y de baja densidad. También en las concentraciones de apolipoproteínas ApoA1 y ApoA2 van a estar asociadas con las lipoproteínas de alta densidad. Y también vamos a encontrar un aumento en la concentración de lipoproteína y un descenso de 30 al 60% en la actividad de la lipoproteína lipasa y en la actividad del lectin colesterol acetiltransferasa. También una forma característica existe lipiduria, observándose cilindros grasos en el sedimento de orina. Y en la hipercolesterolemia va a ser consecuencia en la reducción de la presión oncótica plasmática. Y después en la hipertrigliceridemia se va a correlacionar con el aclaramiento renal de albúmina y va a producir como consecuencia un catabolismo inadecuado de los triglicéridos y no de aumento en la síntesis. En la hiperlipemia en el síndrome nefrótico va a contribuir al porcentaje elevado de mortalidad cardiovascular, observándose un riesgo de enfermedad coronaria 5.5 veces superior a una población general. ¿Le das la siguiente, por favor? Bueno, entrando a la trombosis de la vena renal y de fenómenos tromboembólicos, van a constituir una de las complicaciones más graves en el síndrome nefrótico. Esta incidencia varía según el método de detección empleado y es del 5% en niños y del 44% en los adultos. Más frecuente, va a ser más frecuente en los meses iniciales de la enfermedad, y los niños van a presentar trombosis
más graves y afectan en la mitad de los casos van a afectar al árbol arterial. Y en los adultos va a predominar la trombosis venosa de las venas profundas de los miembros inferiores. Aquí la apoalbuminemia, la proteinuria y los valores de antitrombina 3 inferiores al 75% de lo normal y la hipovolemia se han asociado con un riesgo elevado de complicaciones tromboembólicas. La elevada incidencia de la trombosis en estos pacientes se incluye en alteraciones de la cascada de la coagulación y en la fibrinólisis y en la función plaquetaria y endotelial, también un incremento en el fibrinógeno circulante y un aumento de la viscosidad sanguínea, como también la éstasis venosa y en la administración de diuréticos y esteroides, como nos había mencionado mi compañera anteriormente. Y es muy importante también, ya que está asociado a una disminución de la antitrombina 3. ¿Le das la siguiente, por favor? En la trombosis de la vena renal existe una incidencia de trombosis aquí uni o bilateral en el síndrome nefrótico del 5 al 62%. Y la incidencia es mayor si la causa del síndrome nefrótico es la nefropatía membranosa, que tiene una incidencia del 30 al 48%. Y otras nefropatías con riesgo de trombosis de la vena renal son la glomerulonefritis mesangiocapilar y la nefritis del lupus eritematoso sistémico. Y también la formación o depósito intrarrenal de inmunocomplejos podría tener alguna participación en este tipo de trombosis. Y en los niños es una complicación muy rara, excepto en el síndrome nefrótico congénito. La presentación de la trombosis de la vena renal es clínica y es aguda y sintomática. Habitualmente en pacientes se van a encontrar hipovolémicos, manifestándose con dolor lumbar intenso, uni o bilateral, hematuria que puede llegar a ser macroscópica, una elevación de la LDH sérica, insuficiencia renal aguda, modificaciones en la proteinuria y aumento del tamaño renal. Y también vamos a tener la forma crónica y va a ser más frecuente que la aguda y va a ser de curso insidioso y asintomático. Y la función y el tamaño renal no suelen modificarse debido a una formación de vasos colaterales. Y el diagnóstico se establece ante un embolismo pulmonar o por la aparición de un edema en los miembros inferiores. Aquí va a ser, para el diagnóstico va a ser de gran utilidad la ecografía, la ecodoppler y la resonancia magnética y también una TC. Y para la confirmación diagnóstica vamos a utilizar una cabografía con venografías selectivas. Y esta venografía se va a reservar a los pacientes con signos o síntomas como deterioro rápido e inexplicable de la función renal, dolor agudo en la fosa lumbar, hematuria, macroscópica, dolor pleurítico u otros síntomas sugerentes de una trombosis pulmonar. ¿Le puedes dar la siguiente, por favor? Bueno, en la hipertensión arterial también va a ser una complicación muy frecuente en el síndrome nefrótico y Custer y sus colaboradores en 1990 publicaron que el 78% de los adultos con nefropatía de cambios mínimos y el 89% con nefropatía membranosa eran hipertensos. Tras una revisión completa y parcial, se encontró que la hipertensión solo persistió en el 33% en los adultos con nefropatía de cambios mínimos y con el 30% con nefropatía membranosa continuaban con la hipertensión.
Y los factores predisponentes va a ser la retención de sodio y agua y una pérdida urinaria de sustancias antihipertensivas. ¿Le das la siguiente, por favor? Continuamos con la insuficiencia renal aguda y vamos a tener que, a pesar de una normalidad glomerular en la microscopía óptica, muchos pacientes con síndrome nefrótico van a tener cambios mínimos que tienen una discreta reducción en el filtrado glomerular relacionado probablemente con la función de los podocitos y el descenso del cociente de ultrafiltración. En algunos casos puede aparecer insuficiencia renal aguda y suelen ser pacientes de edad avanzada, tratados con diuréticos y con una histología de síndrome nefrótico por cambios mínimos o menos frecuentes, de hialurosis focal y segmentaria, en los que existe típicamente una profunda hipoalbuminemia. También vamos a tener factores que pueden coincidir, como la edema intersticial, administración de los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, la hipovolemia y otras causas como la trombosis bilateral de la vena renal, lesiones glomerulares, como una glomerulonefritis rápidamente progresiva con semilunas sobreimpuesta por una nefropatía membranosa. También puede ser sepsis e hipersensibilidad medicamentosa, especialmente por los diuréticos. ¿Me puedes dar, por favor? Y en las alteraciones endocrinas, pues el síndrome nefrótico altera también la regulación de diversas hormonas, y es por la pérdida urinaria de hormonas proteicas y por las modificaciones en la distribución intravascular y extravascular de las mismas. Vamos a tener la vitamina D. La proteína fijadora de la vitamina D se va a perder por la orina y así generando un descenso de los valores plasmáticos del calcidiol. También en el metabolismo tiroideo, en el 50% de los pacientes con síndrome nefrótico, las concentraciones de tiroxina y de triiodotironina están disminuidas debido a las pérdidas urinarias de globulinas fijadoras de hormonas tiroideas, de tiroxina y de una disminución en la conversión periférica de tiroxina a triiodotironina. Y también, bueno, aquí se va a observar una buena correlación entre los niveles de tiroxina y triiodotironina total y la concentración plasmática de albúmina. Y también vamos a tener en la eritropoyetina aumento de las pérdidas urinarias en esta hormona y una disminución también en la capacidad de la síntesis de la eritropoyetina, que se traduce por una disminución relativa de eritropoyetina. Y otras hormonas afectadas va a ser también la disminución de la 17 hidroxicorticosteroides, que también van a ser pérdidas urinarias de la globulina transportadora de corticoides, pero aquí el hipocortisolismo, sintomático no se va a ver reflejado. Y también con la disminución de testosterona va a haber un aumento de las pérdidas urinarias con una respuesta insuficiente de la LH hipoficiaria. ¿Le das la siguiente, por favor? ¿Ya se ve? Sí. Bueno. Entonces continuamos. Tenemos que van a existir varios factores que van a condicionar una elevada susceptibilidad a, por ejemplo, los pacientes nefróticos a adquirir alguna infección. Por ejemplo, que tengan un déficit en cuanto a la inmunoglobulina G, que esto se puede dar por una disminución en su síntesis o un aumento por las
pérdidas ya sea por filtración o por catabolismo renal. También que exista una opsonización inadecuada por disminución del factor B del complemento, así también como trastornos de lo que es la inmunidad celular, estos pues favorecidos por el déficit de vitamina D, lo que comentaba mi compañero, y pues también que nuestro paciente tenga alguna malnutrición y bueno, carencias en cuanto a transferrina y zinc. Y bueno, estos pues son súper esenciales para lo que es una adecuada función linfocitaria. Y bueno, mencionaba que los gérmenes implicados pues suelen ser encapsulados y particularmente hablamos de un Streptococcus pneumoniae. Y bueno, también una complicación que presentan estos pacientes es la celulitis, que es típica en pacientes que suelen tener mucho edema. Esto pues a partir de lo que es una lesión cutánea, ya sea por venopunción, por biopsia, o por una punción de paracentesis. Y bueno, en este caso los principales gérmenes que van a estar implicados pues va a ser lo que es Streptococcus beta hemolítico y pues diversos gram negativos. Para lo que es la evaluación clínica inicial, pues bueno, debemos encontrar la causa del síndrome nefrótico para poder iniciar un tratamiento específico, ya que cuando más tiempo pues se prolongue lo que es el síndrome, pues mayores son las posibilidades de que exista alguna complicación derivada del mismo. Y pues también debemos de tratar de conocer la gravedad y la repercusión que va a tener este síndrome con el fin de abordar a nuestro paciente de una manera más efectiva. Y bueno, mencionaba que era muy importante lo que es la historia clínica y la exploración física. Esto pues para permitir orientarnos en muchas ocasiones a lo que es el diagnóstico etiológico. Y bueno, las pruebas solicitadas deben adecuarse al contexto clínico del paciente y también hay que tener muy presente lo que es la velocidad de sedimentación, porque, por ejemplo, si está elevada en más de 2/3 bueno, suele estar elevada en más de 2/3 de los pacientes con síndrome nefrótico, y bueno, esto suele ser superior a 100 milímetros sobre hora en un 20% de los pacientes, sin que esto indique la existencia de algún trastorno sistémico. También el incremento de lo que es el filógeno y de otras proteínas plasmáticas suelen ser los principales responsables de la elevación de lo que es la velocidad de sedimentación globular. Y bueno, tras esta evaluación inicial, si no se descubre la causa del síndrome nefrótico, estaría indicada una biopsia por las implicaciones tanto pronósticas como terapéuticas que presenta. Y bueno, también se realizan pruebas de imagen, lo que es la ecografía renal, y no debe terminarse de forma sistémica sin que exista cierto grado de sospecha clínica. Y bueno, esto especialmente en niños. ¿Sí me escuchan bien? Sí, Diana. Sí. Ah, bueno. Y bueno, existe un tratamiento general, esto mediante medidas ya sea higiénicas, dietéticas o farmacológicas. Y esto pues pretende disminuir lo que es la morbilidad de las complicaciones asociadas a este síndrome. Entonces tenemos lo que es el tratamiento para el edema y este no suele tener como que especial trascendencia clínica, solo ocasionalmente pues puede ser grave y acompañarse de derrame pleural o pericárdico. Entonces, el objetivo de ese tratamiento no es tanto como conseguir la desaparición completa del edema, sino reducir lo que es a un nivel más tolerable para el paciente. Y bueno, mencionaba sobre medidas dietéticas de lo que es la restricción de sal de 2 a 4 gramos diarios, que esto era una medida eficaz para parar o retardar la progresión de los edemas. Y en los periodos de máximo edema o lo que es anasarca debía restringirse parcialmente la ingesta de líquidos. Esto pues, que no de lo que es la diuresis. Y bueno, en cuanto a medidas posturales, el descenso prolongado
el descanso prolongado en decúbito supino o en sedestación con las piernas levantadas es recomendable en estos pacientes con anasarca. Esto para disminuir lo que es la presión hidrostática en los miembros inferiores y pues favorecer el paso de líquido desde lo que es el espacio intersticial al plasmático. También mencionaba que era recomendable el uso de medias elásticas y esto pues usarlas hasta lo que es la raíz del muslo junto con una adecuada profilaxis antitrombótica y pues esto también para favorecer lo que es la diuresis. También comentaba el uso o la implementación de lo que son los diuréticos y bueno, mencionaba que a pesar de utilizar las medidas anteriores, en la mayoría de estos casos, pues sí se precisaba lo que era la utilización de los diuréticos y fundamentalmente, bueno, de los de ASA. Y mencionaba también que la respuesta natriurética en los fármacos es inferior a la que se observa en los sujetos normales. Y la dosis habitualmente empleada son aproximadamente de 2 a 3 veces las normales, que era furosemida de 40 a 60 miligramos vía intravenosa o de 80 a 120 miligramos vía oral. O también, que se debe administrar con mayor frecuencia de 2 a 4 veces al día. Y bueno, también mencionaba esto que cuando el paciente presentaba una anasarca refractaria, se debería considerar la administración intravenosa de los diuréticos. En caso de filtrado glomerular inferior a 30 a 50 mililitros sobre minuto, se debería considerar una infusión continua del diurético. Y también asociar 60 miligramos de lo que es furosemida a 20 a 40 gramos de albúmina concentrada pobre en sal cada 8 horas durante 2 a 3 días, me parece. Y bueno, en cuanto a la hipoproteinemia, no se recomiendan dietas hiperproteicas, ya que no mejoran lo que es la hipoalbuminemia. Y además, estas van a inducir una hiperfiltración glomerular, pudiendo agravar lo que es la lesión renal. Y bueno, decía que las dietas hipoproteicas tenían un efecto favorable sobre los lípidos y sobre la proteinuria, pero pues tienen un riesgo elevado de favorecer la malnutrición a a medio o largo plazo, por lo que no se prescribían habitualmente. También mencionaba que hoy en día se recomienda en enfermos con función renal normal la ingesta de 1 gramo por kilogramo de peso al día de proteínas con alto valor biológico, que es una dieta normoproteica, así como la ingesta calórica de lo que es de 35 kilocalorías por kilogramo de peso al día. Pero en caso de que exista una insuficiencia renal acompañada de síndrome nefrótico, es recomendable una moderada restricción de lo que es el aporte proteico, que es de 0.6 gramos por kilogramo de peso al día, más suplementos con aminoácidos. Y bueno, mencionaba de otras medidas muy útiles para disminuir de forma no específica la proteinuria, era el uso de antiinflamatorios no esteroideos, que disminuyen la proteinuria en en mayor cuantía, y esto era explicada por los fenómenos o efectos hemodinámicos sobre la vascularización glomerular. Y bueno, mencionaba mucho que por la elevada incidencia de efectos secundarios, sobre todo pues gastrointestinales, desaconsejaban su uso rutinario. Otros son los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, que son fármacos muy eficaces para disminuir la proteinuria asociada a las enfermedades glomerulares, tanto en la nefropatía diabética como en otras nefropatías glomerulares e incluso en pacientes normotensos. Y bueno, esta acción se potencia con una dieta baja en sal o también en proteínas y bueno, también que se asocie a diuréticos. Los otros que mencionaba son los antagonistas de los receptores de angiotensina 2,
y decía que el efecto antiproteínico es menos intenso que el óptico con los YECAS. Y bueno, mencionaba que había varios estudios en los cuales pues habían como que sometido animales, pero que en humanos todavía estaba como que en proceso para checar pues los beneficios que tendría en estos pacientes con síndrome nefrótico. Y bueno, también mencionaba que en algunos pacientes la proteinuria, si se hace muy intensa o resistente a todo tipo de tratamiento, que genere problemas de malnutrición, de hiperlipemia o anasarca. En estos casos, y bueno, y también que tuvieran la presencia de insuficiencia renal importante, puede ser necesaria una nefrectomía médica mediante la embolización bilateral de las arterias renales o mediante una cirugía abierta. Y bueno, estos son tratamientos un poco más específicos de acuerdo por ejemplo, ahorita el tratamiento de la hiperlipemia, que principalmente pues se basa en dietas pobres en colesterol, que dice que pues era muy limitada su eficacia, pero pues también se aconsejaba que el paciente tuviera un ejercicio razonable con una buena reducción de peso si el paciente era obeso. Y bueno, a pesar de estas medidas, en la mayoría de los pacientes a veces suele ser necesario un tratamiento farmacológico, siendo de elección una monoterapia con los inhibidores de hidroximetilglutaricoenzima A, reductasa, ya que consiguen una reducción muy importante de lo que es el colesterol LDL de un 25 a 45% y pues también mejora lo que es el HDL. También se aconsejaba lo que es el uso de fibratos, que esto también mejora de manera importante los triglicéridos con un efecto más discreto sobre el colesterol, ya que lo disminuye en un 10 al 25%. También, como habían mencionado que existen complicaciones trombóticas, se van a dar tratamiento con acción antitrombótica, que ante cualquier episodio de trombosis se debe iniciar con heparina seguida de anticoagulación oral prolongada. Y si bien no se sabe el tiempo que debe mantenerse este tratamiento, es de forma empírica y se recomienda al menos 6 meses y posteriormente mantener la anticoagulación hasta que la albúmina sérica sea superior a 2 gramos sobre decilitro. También, de acuerdo a las complicaciones infecciosas, que era lo que les comentaba hace rato, tenemos que en cualquier infección en estos enfermos debemos tratarla precozmente y pues de manera agresiva. Y bueno, mencionaba que la antibioticoterapia profiláctica y la vacunación frente a lo que es el neumococo pueden estar indicados en lo que son pacientes de mayor riesgo, que serían los niños y los ancianos. Y bueno, la respuesta ante la vacuna frente al neumococo está disminuida de forma que la mitad de los pacientes no mantienen una adecuada concentración de anticuerpos tras un año de la vacunación. Y bueno, también se ha sugerido que se podría utilizar o bueno, podría ser útil la administración intravenosa de inmunoglobulina G, porque bueno, como les había comentado, estos pacientes suelen tener un déficit de esta inmunoglobulina. Y sería todo. A ver, si estamos en la consulta, en el servicio social, y tienes un paciente joven, sin factores de riesgo, y vamos, joven, quiero decir, menos de 30 años. Normotenso, ningún factor de riesgo, etcétera, pero llama la atención el edema de extremidades inferiores y de sus estudios básicos que le puedes hacer, VH, química, electrolitos, tiene una creatinina sérica de 0,5 miligramos de decilitro, el resto está bien, obviamente no tienes perfil de lípidos, nada de eso porque es lo básico. Un examen general de orina, llama la atención dos cosas, una proteinuria de 300 miligramos sobre decilitro y en el sedimento urinario te reportan gotas de grasa. Normotenso y llama la atención el edema en extremidades inferiores, fobio positivo. Ahí, ¿qué sospechas, qué necesitamos de protocolo de estudio? Digo, de lo limitado que puede ser, ¿no? En el contexto en donde vamos a estar.
¿Cuánto dijo de proteinuria, doctor? ¿Verdad? ¿Podría repetir Bueno, el dato de la proteinuria? 0.5 miligramos de decilitro. Gracias. A ver, déjame ver quién se escucha acá. ¿Qué opinas? ¿Qué sigue? El paciente acude obviamente por el edema, ¿no? Y la ganancia ponderal ha sido muy pobre, es decir, menos del 3% de su peso habitual, por lo tanto, pues no se refleja ¿cómo se llama? En la necesidad de algo, por ejemplo, de cambio de ropa, etcétera. O sea, es muy leve, vamos a decirlo así. El edema, me refiero. Doctor, ¿tendremos que pedirle una química sanguínea? Pues, audio desactivado. ¿Sí lo escuchan? Ya se escuchó. Sí, doctor. ¿Qué opinas, a ver, Daniel? Sí, doctor. La compañera Gaby mencionó que una química sanguínea. ¿Sí lo escuchan? Sí, doctor. ¿Alguien opina de cómo lo Sí, abordas al paciente? doctor, solo que los valores... Doctor, creo que puedo volver a repetir los valores, es que la verdad en esa parte sí escuchamos muy Mira, cortado. masculino 20 años, acude a la consulta por edema de extremidades inferiores, menos de 3 meses, fobia positivo, dentro de sus estudios muy básicos, biometría hemática normal, tiene una química sanguínea pues con 0.5 de creatinina, sodio y potasio normales, y un examen general de orina, el cual demuestra de lo patológico nada más proteinuria total de 300 miligramos de cilitro, y el sedimento urinario reporta gotas de grasa. Normotenso, y el edema es o sea, pretibial, pues. No le genera disnea, con la exploración física no tiene derrame pleural, no tiene ascitis, tiene, dijimos, menor de 30 años, ¿no? 20 años si quieres.
Podríamos empezar con un perfil de lípidos y una química sanguínea, como dijo la compañera. Pero la química sanguínea está completamente normal, 0,5 de creatinina. ¿Qué más te interesa de la química? Por la persistencia en la pregunta. La albúmina y las proteínas totales. Ya. También sí tenemos ahí ya el colesterol y triglicéridos. Vamos a suponer que están ligeramente elevados, vamos a decir triglicéridos 250, colesterol casi en metas, y la albúmina sérica 3,5 gramos de decilitro. Ok, entonces estamos viendo que los valores de albúmina sérica están bajas. Podríamos continuar con una ecografía renal. Una ecografía renal. A ver, te reportan ambos riñones, contornos regulares, un diámetro longitudinal de 11 centímetros por 43 por 50 milímetros. No hay dilataciones, tumoraciones, todo esto está bien, no hay ninguna otra alteración demostrable por ultrasonido. Te los reportan normales. Ok. Ay, de veras, la tasa de filtración también tendrán por ahí. Pero tú la puedes estimar con 0,5 miligramos, sale prácticamente arriba de 110 mililitros minuto. Ok. ¿Qué más? Lo básico. Hacer anamnesis con el paciente si tuvo fiebre o hizo ejercicio intenso en- en el periodo pues, anterior a los estudios. Solamente él refiere que tiene edema y por eso le llamó la atención y fue y se hizo unos estudios básicos, que son los que ya comentamos, perdón. ¿Mm? ¿Qué es lo más importante? Si te llama de todo eso, funciona normal, el ultrasonido está bien, la proteinuria, ¿no? Es lo más importante que nos debe de llamar la atención. Entonces, tienes que hacerlo, el abordaje, ya sea con cociente proteinuria, creatinuria, versus una recolección de orina de 24 horas, con todos sus inconvenientes, pero nada más para la proteinuria de 24 horas. Y si Ujú. te reportan una proteinuria, vamos a suponer 5 gramos día, Ajá. ¿tú qué opinas? Sí, justamente que estaba teniendo una proteinuria importante, eh, pero no sé si podría integrar todavía el diagnóstico del síndrome nefrótico, porque el colesterol no está tan elevado para... Sí, a eso llevo, por eso lo rebuscado del cuadro, porque no siempre vas a tener todos los elementos del síndrome nefrótico como los describieron, ¿no? Ujú. A veces hay algo que le llaman incompleto, completo, no nos metamos en esos términos, pero sí al tener una proteinuria en rangos nefróticos, sí te va a generar todos los mecanismos fisiopatológicos que ya comentó Margarita, ¿verdad? Comentó o sea, cómo se genera la dislipidemia, cómo se genera el edema, el riesgo de infecciones, las alteraciones en endocrinas, todo derivado de la proteinuria, ¿no? Masiva, o más bien proteinuria de ciertas proteínas transportadoras de diferentes hormonas, y eso te va a generar la mayoría de la gama del síndrome, pues, ya sean alteraciones endocrinas, alteraciones por ejemplo, en la anemia, que no se corresponde para nada con la tasa de filtrado glomerular, que va a estar casi normal. Este, eh, las alteraciones en la vitamina D, obviamente. Entonces, eso sí justificaría el mecanismo de pérdida de hierro, de transferrina, de las proteínas fijadoras de algunas hormonas, el complemento, la inmunoglobulina IgG, el riesgo de infecciones por microorganismos encapsulados, como comentaste. Pero entonces, no quedarnos con que siempre
el paciente va a presentar un síndrome nefrótico completo. A veces no tiene todos los elementos que definen propiamente al síndrome, ¿no? Y rebuscando un poquito más, teniendo ya esa proteinuria, etcétera, ¿qué sospecharías? Porque ya nos dio un panorama general del síndrome nefrótico del adulto, ¿no? ¿Tú por cuál sospecha te irías? Por ejemplo, dijo enfermedad por cambios mínimos, nos explicó perfectamente lo de la glomerulopatía membranosa, habló algo de la mesangio capilar o membrana proliferativa, y la otra, ¿no? La glomerulonefritis focal y cementaria, así a grandes rasgos. De esas A, B, C, D, ¿cuál sería tu sospecha? Me iría por de cambios mínimos. ¿Y alguien que opine distinto? Podría ser por glomeruloesclerosis focal. Focal, ¿alguien que opine distinto? Yo creo que ya son las 12. No sé si tengan tiempo por la cuestión de sus demás clases. Tratamos de dar 2 temas precisamente por el periodo vacacional, ¿no? Pero cambios mínimos es muy poco frecuente en el adulto. Entonces, lo que dijo, creo que fue Margarita, tendrías que tener otros elementos clave. Vamos a ser muy específicos. La tasa de filtrado glomerular sí corresponde con cambios mínimos porque está completamente normal. No sabemos, eso es lo caracteriza a la focal y segmentaria y la tasa de filtrado que no se altera, pero por edad, por frecuencia, es poco probable que se trate de esa patología. Focal y segmentaria se va a caracterizar predominantemente, hay muchas variedades, no nos vamos a meter en eso, pero la tasa de filtrado glomerular siempre va a estar alterada, es decir, al descenso de la tasa de filtrado, que se traduce con un incremento de creatinina sérica que se aleja un poco del escenario clínico de ese paciente, ¿cierto? Sí. Entonces, ¿cuál nos quedaría? ¿Membranosa? ¿Y No, la membranosa membranosa. cuál sería como que el dato sugestivo? Lo explicó, creo que fue Patricio, pero dijo, no me recuerdo. Comentó que lo característico va a ser los fenómenos trombóticos, depende del grupo etario, pues va a ser de extremidades inferiores, tromboembólicos, etcétera. Y este paciente pues tampoco tiene muchos factores de riesgo porque la proteinuria no es tan importante y la albúmina sérica dijimos que estaba en 3.5, ¿verdad? Sí, no, en Ahí 3. dijo que cuando había una hipoluminemia severa, entonces tendría más riesgo de trombosis en términos generales, ¿no? Sí. Entonces, para terminar, ¿qué sigue? Para tener una certeza, porque clínicamente no te orienta a ninguno de esos diagnósticos. Quiero decir, pues el gol estándar sería terminar en una biopsia renal, ¿verdad? A ver, ¿me recuerdas, Alma, cómo se hace una biopsia renal de los riñones nativos? ¿Se refiere a las indicaciones? Uh-huh. Pues en personas que tengan asociación a síndrome nefrótico, bueno, que tengan manifestaciones Sí. con elevación de creatinina. O sí tiene elevación de creatinina, pero tiene un nefrótico, ¿no? Porque en la definición de nefrótico nunca dice que tenga una alteración en la función renal. Puede tener creatinina sérica normal y tiene un síndrome nefrótico, ¿sale? ¿Qué más? En pacientes diabéticos. Uh-huh. No todos los diabéticos tienen sus condiciones, ¿no? Dijeron rápido deterioro de la función renal, aparición de una proteinuria de inicio reciente o proteinuria nefrótica que no tenga correspondencia con algún otro daño de la microcirculación en otro órgano aparato,
o sistema, ¿no? Pero principalmente un rápido deterioro de la función renal en forma reciente. ¿Qué más? En caso de hematuria, pero en ausencia de alguna otra lesión renal. Hematuria dismórfica, correcto. ¿Qué más? Proteinuria mayor a 500 miligramos, eh, al menos durante 6 meses. Pero si la función renal está normal, no hay otros datos de alarma, no hay enfermedad sistémica, enfermedad autoinmune, etcétera, eso sería vigilancia, porque la proteinuria es muy leve, ¿no? 0.5. Ujú. Vamos a suponer que en este paciente se le hace la biopsia y demuestra la presencia en microscopía de luz completamente normal. Y en la microscopía electrónica, desafortunadamente no lo tenemos todos los hospitales, pero esa microscopía electrónica nada más refiere borramiento difuso de los procesos podocitarios. Entonces, ahí Daniel, ya confirmas la sospecha de, El síndrome nefrótico. pero ¿de qué etiología? Membranosa. Cambio. No, membranosa Enfermedad es, de cambio mínimo. así es, enfermedad de Ok, sí. cambios mínimos. Entonces ahí sí ya encaja en tu sospecha diagnóstica, ¿verdad? Sí. Sí, sí, bueno, no nos vamos a meter con eso porque pues es muy específico, pero pues si, si hay duda, porque el contexto clínico obviamente no nos va a dar una certeza diagnóstica y no vamos a dar un tratamiento específico, porque como bien dijo creo que fue Margarita, no le das un tratamiento nada más general, conservador, hasta que tengas el diagnóstico etiológico, es que das un tratamiento distinto que modifique la enfermedad, ¿no? Porque puede ser causa sistémica o puede ser una enfermedad idiopática que le denominamos y el tratamiento obviamente va encaminado a corregir eso, evitar la proteinuria y revertir todo el síndrome nefrótico. Y con eso, pues obviamente, si logramos que la tasa de filtrado glomerular se normalice y ausencia de proteinuria, pues el paciente puede tener un excelente pronóstico, aunado a los hallazgos de la biopsia, obviamente. Ok. Doctor, ¿Alguna duda? sí, dos dudas. En un artículo que consulté menciona que el tratamiento profiláctico anticoagulante no está recomendado a todos los pacientes a menos que se tengan factores de riesgo. Así es. Ok. ¿Cuál es? La albúmina sérica menor de 2 gramos decilitro. Ujú. Ese es un factor que pudiera, la proteinuria masiva, es decir, 8 o 12 gramos de proteinuria al día. O sea, mientras más intensa sea la proteinuria, pues obviamente se va a correlacionar con hipoalbuminemia más severa y mayor riesgo de trombosis. Esos son los pacientes que vas a anticoagular, no todos. Ok. Y la segunda es, ¿qué tanto tiempo después remite el cuadro después de la supresión de fármacos? Como por Dependerá ejemplo de la las sales de... etiología. No, eso ya ni se usa, nada más está en los libros, pero prácticamente ya no constituye una de las causas de síndrome nefrótico en la actualidad, porque para esas patologías, por ejemplo, artritis reumatoide, etcétera, hay terapias novedosas modificadoras de la enfermedad no tan nefrotóxicas, entonces realmente eso ya no lo vivimos, de la toxicidad de estos fármacos me refiero, Sí, sí, sí. Vale. Gracias, doctor. por nada. Si no es así, entonces, ¿cuándo nos vemos para la próxima clase? Me parece que regresamos El calendario dice el es el 6, 8. Déjeme checar el el calendario. 8, ¿no? 6 porque 6 marca el calendario. Eh, Entonces el 8 de enero, pero sí, tendríamos ya la evaluación lo de las calificaciones se tendrían que subir el 11 de enero, ¿no? sí tienden a más tardar el 11. Último día. Perfecto, entonces regresamos con las clases del día 8.
Nada más estas 2 clases me las envían al correo para la infografía y ya y ya daremos la clase el día 8, ¿no? Sí, doctor. Sí, Bueno, pues entonces, felices fiestas y a encerrarse en sus casas, ¿verdad? ¿Correcto? claro, doctor, muchas gracias. Gracias, doctor, igualmente. Sí, doctor, Gracias, muchas doctor, gracias. igualmente. Cuídese.